figura del Mesías encierra muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la magnitud de su identidad? O si conocer de Él es lo mismo que identificarlo a Él. Por otro lado, tenemos otras preguntas un poco más complicadas. Si Él es 100% hombre y la carne hereda el pecado, entonces Él también heredó el pecado. Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura, si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios? Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Pero realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Liber Ayala y hoy te quiero hablar de Mashiach. Nos encontramos en el primer episodio de la 5ª temporada de la Biblia bien leída. Hasta aquí hemos hablado de la gnosis, la escritura, la Torá, las mitzvot, y espero que usted se haya dado cuenta cómo a medida que vamos avanzando, todos estos temas se van conectando, se van interrelacionando y en muchos casos unos van a depender de otros y a la vez van a influenciar en los demás. Comenzaremos por señalar como introducción a esta temporada que en nuestro español hemos recibido 2 palabras para hablar acerca del concepto Mashiach. La primera es la palabra Mesías, que es la transliteración desde el latín de la palabra hebrea Mashiach. Y la segunda viene de la transliteración, en esta ocasión del griego, de la palabra Christos, en su intento por traducir a la misma palabra Mashiach. Veamos el mejor y más claro ejemplo textual que se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, verso 41, que nos describe este juego de traducción y de transliteración entre la palabra Mashiach, la transliteración Mesías y la traducción Christos. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. La primera palabra es la transliteración del griego de Mashiach y Cristo es la transliteración de su traducción al griego. Como señalamos en la 2ª temporada, no hay nada en la Escritura que esté dicho por gusto. Y aunque muchos traductores han preferido poner allí que esta palabra se ha traducido o traducido es, como si fuera de equivalencia total la una con la otra, en realidad en griego lo que está diciendo esta palabra es interpretado es. O sea, que la palabra Cristo se acerca, pero hay matices que se van a perder si usted queda únicamente en el griego y no profundiza en el hebreo, que es de la palabra de donde se está traduciendo. Para los que hemos vivido en contextos sociales donde dependemos de traducciones, sabemos que ninguna traducción hace total justicia a una palabra o frase en el idioma original. Este texto nos dice que a Jesús le llamaban y reconocían como Mashiach, que se traduce al griego como Cristo. Ahora, si esto fuera solo un nombre, como decirle a alguien Pepe, Juan, Yodarquis, nombres cubanos esos extraños, pues no es nada porque es un nombre que a veces hasta inventado. Pero en el hebreo los nombres tienen un significado y en este caso no es un nombre sino un título. Un título que representa un concepto o asume un concepto. Por lo tanto, no podemos quedarnos simplemente con una expresión que nombre a una persona, sino debemos profundizar y entender
mejor esa raíz. Si desea llegar a la esencia, a la profundidad del tema, usted tiene que ir obligatoriamente a la palabra Mashiach. Esto inclusive ha hecho errar a muchos a lo largo de la historia del estudio de la doctrina cristiana, porque han llegado a ver al Redentor a partir del concepto puramente griego y no del amplio y a la vez específico trasfondo conceptual que trae la palabra hebrea Mashiach. Ahora, hay muchos cristianos que prefieren quedarse sin implicación alguna. Dice Cristo y punto. Ok, no hay problema con eso, pero debes saber que no es bueno desechar detalles que Dios le ha regalado y que por alguna razón especial están allí en su palabra. Recuerde que debe tener mucho cuidado con los descuidos que pueden hacer tropezar a otros, pero también puede hacerle tropezar a usted. La palabra griega Christos apuntaba a todo lo que se le derramaba algo encima. Se flotara, se acariciara, fuera objeto, fuera un animal o una persona. Además, la sustancia a verter podía ser cualquier líquido, inclusive veneno. Muy al contrario es lo que sucede con el término hebreo Mesías, que solo apunta a algo especial y específico. En este idioma, no todo lo que se ungía se llamaba Mashiach. Solo alguien consagrado, con conocimiento de causa y con una decisión plena al servicio de Dios, era llamado así. Paralelo a esto, para ungir se usaba una sustancia especial, un aceite puro de olivas, que simbolizaba el protagonismo divino en esta unción especial. Fíjese cómo el Salmo 45 describe el hecho. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con abundante aceite de alegría más que a tus compañeros. En general se puede decir que solo se le llama Mesías a los reyes de Israel, e inclusive teniendo en cuenta que a Ciro, que no era rey de Israel, también se le llamó Mashiach precisamente por el uso que hizo al servicio de Dios para que el pueblo retornara, a los sumos sacerdotes y a los padres de familias. Luego que el Señor enseñó que Mashiach era un concepto más que un simple nombre, comienza a ser usado en los salmos y por los profetas para anunciar a un Mesías especial, que aparecería con un reino sin límite ni en espacio ni en el tiempo, con un ministerio de salvación perfecto y único, que encarnaría la salvación y la verdadera justicia, la santidad, el plan divino, los propósitos de Dios. Todo esto lo encerraba el concepto Mashiach. Veamos dos textos que muestran eso. He aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. Él será prudente por sí mismo. Cosa que es ya excepcional, porque todo el que es prudente o sabio es gracias a Dios, pero este lo va a hacer por sí mismo. Y hará juicio. Recuerde que explicamos en la tercera temporada que esto se refiere a los mishpatim, que son las disposiciones que rigen las relaciones interpersonales. O sea que él se iba a involucrar directamente en el aspecto social del ser humano. Y justicia en la tierra. Esto es la palabra hebrea tzedaká, que significa darle a los demás lo que merecen sin que te lo pidan. Y eso nos recuerda el amor incondicional, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese de tal manera, ese amor incondicional es lo que se refiere ese tzedaká. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán el Señor de nuestra justicia. Fíjese lo especial de este ungido, que sería llamado como único y solamente se le llama a Dios. Dios de justicia. El otro texto dice,
Levantaré sobre ellas al pastor único y él las apacentará. Ehat Roed es una frase muy difícil de traducir porque Ehat habla de un todo, un conjunto, una plenitud, y Roed es un profeta que a la vez es juez y guía. Así que cuando dice pastor único, es un Ehat Roed. A mi siervo David, él las apacentará. O sea, no solo es descendiente de David, sino que también será Mashiach, como lo fue él, al servicio único y especial de Dios. Y él le será por profeta. Porque recuerde que David no solo guió al pueblo, sino que a través de los salmos tenemos una gran cantidad de profecías y sabiduría que van directamente al alma. Yo, el Señor, le seré por Dios, y mi siervo David nací en medio de ellos. Esa palabra nací habla de príncipe. Muchas veces se traduce como príncipe, pero es también un cuidador, es un protector, es un juez, es un profeta, es inspirador para los demás. Así que cuando dice, y mi siervo David nací en medio de ellos, ese nací, príncipe, es mucho más que un simple príncipe, encierra muchas más cosas. Y aunque esto pudiera ser imposible en la mente de algunos, que en un solo ser humano converjan todas esas características, el Creador termina diciendo en este texto, yo el Señor he hablado. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué se decía que venía ese Mashiach especial si ya habían pasado por la tierra hombres y objetos como los que había en el templo, a los que se les llamó Mashiach por haber sido ungidos de una manera especial? Muy sencillo, porque Dios, como gran maestro que es, fue creando un patrón en la mente de la nación a través de esa figura de lo que sería este Mashiach único, para que a través de la Escritura las personas que esperaban en él supieran cuál era su plan a través del Mashiach, qué debía hacer el Mashiach y cómo debía comportarse. Aquel que resumiría en sí todos los ungidos que hasta ese momento habían pasado por esta tierra. Es así que en la literatura cercana y presente al tiempo de Jesús encontramos una definición clara de Mashiach. Y no tan solo era alguien lejano, sino que ya lo veían como alguien cercano. Y vamos a encontrar en esta literatura de este tiempo ya frases como mi Mesías o artículos definidos diciendo el Mesías, ya no uno más, sino uno específico, el Mesías, que es como más se le conoce y como debió haber sonado esa frase en el texto donde comenzamos. Ahora puede usted suponer cuánta alegría debió expresar Andrés al decir a sus hermanos, hemos hallado a Hamashiach. Como dijimos, este Mesías majestuoso y esperado resumiría en su persona todos aquellos patrones usados por Dios en la antigüedad. El problema con esto fue cuando aquel concepto que venía desde la antigüedad comenzó a ser interpretado a la luz de la perspectiva persa y griega, a lo que llamamos en nuestra primera temporada, al igual que los apóstoles y los apologistas del segundo siglo, le llamamos la gnosis. Por ejemplo, para los judíos que recibieron la primera conquista romana allá por el año 63 a.C., y para los qumranitas que vivían en el desierto, la esperanza mesiánica se enfocó en un caudillo militar, que con su ejército no solo derrotaría a los enemigos de la nación, sino que también gobernaría a esos enemigos. Cuando esta nueva perspectiva mesiánica llegó a los fariseos, un poquito ya más cercano al tiempo de Jesús, en especial a los celotes, el Mesías sería inequívocamente un miembro de su secta que creería en la Torá oral, en la ley oral, como hablamos en la tercera y cuarta temporada, y llegaría a ser un caudillo a través de algún trance espiritual, lo que se conoce como el Zinzub. Y ese trance le haría unirse, le haría fundirse con la deidad de una forma especial, haciéndole
o dándole la capacidad de entender los misterios divinos y de hacer uso de los recursos que Dios tenía para poder llevar esa misión militar, esa misión como gobernante de todas las naciones. Es por eso que en los evangelios es tan importante presentar a Jesús conectado a la Torá escrita. Por ejemplo, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Esta es la razón por la que los magos del Oriente no solo veían la estrella, sino también entendían lo que representaba. Por eso es que va a decir en los evangelios, porque su estrella hemos comprendido en el Oriente. Y no tanto hemos visto, porque mucha gente piensa que es simplemente que ellos vieron la estrella y siguieron la estrella hasta llegar a un lugar, sino que hay una estrella que se vio, pero también hay una estrella que había que comprender que era armonizada a través de la profecía para así entonces lanzarse en el camino para llegar a donde estaba Mashiach. Por eso es que ellos le dicen al rey Herodes, y hemos venido a adorarle. Esta es la misma razón por la que Simón ben Josiba, que fue proclamado Mesías en el siglo II por el rabí Akiva, se hizo llamar Bar Kokhba. Hijo, esto quiere decir hijo de la estrella. Y en su afán de forzar el cumplimiento de la escritura, acuñó en las monedas una estrella sobre la entrada del templo. Y esto lo hizo precisamente para tratar de dar cumplimiento a esa estrella. En el caso de Jesús, la estrella anunció, estrella física. En el caso de Bar Kokhba, él se la inventó, acuñándola en su moneda. En este primer episodio hemos visto que la esperanza mesiánica parte de un concepto muy concebido en la mente de Dios para que el ser humano no se confundiera a la hora de entender al Mesías. Además de poder seguirle y servirle a la medida de las demandas del Padre Celestial. En el próximo episodio estaremos viendo lo invisible de esa identidad del Mesías. Dios le bendiga. Le esperamos en el próximo episodio de la Biblia Bien Leída.